a Tiempos de Salvación TV, un programa de edificación y bendición para toda la familia. Queremos darle gracias al Señor porque una vez más nos permite poder ministrar o poder llevar una palabra a cada uno de ustedes. Gracias le damos a Dios porque Dios nos permite una vez más poder interactuar con cada una de las personas que necesitan de verdad una palabra de Dios. Sin antes quiero invitarte que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y activar las campanitas para que lleguen las notificaciones de nuestros programas. En el nombre de Jesús queremos bendecirte con una palabra de parte de Dios, que en este programa vamos a estar hablando sobre la identidad. La identidad. Sabemos que todo ser humano tiene que, desempeña una identidad. Nace con una identidad. Se desenvuelve a través de una identidad que lo diferencia o lo caracteriza de una persona de la otra. Y queremos compartir esta palabra sobre la identidad. Así que comparte este programa para que otras personas también sean bendecidas, así como tú. Así que quiero, en esta hora, yo creo que tú vayas al libro de Mateo, su capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Y quiero hablar sobre esta palabra, sobre la tentación de Jesús. Y hay un mensaje bien poderoso en base a la identidad. Y dice la palabra en el nombre de Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús les dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Hablando sobre la identidad. Es un tema muy interesante porque nosotros tenemos que entender cuál es nuestra propia identidad. Hoy en día estamos viviendo en un mundo postmoderno, en un siglo donde la ciencia o donde la tecnología ha avanzado, donde muchas cosas hoy en día están cambiando, donde las personas a veces carecen de una identidad propia y muchas veces quieren imitar la identidad de otros. Y todos nosotros tenemos una identidad muy diferente a los demás. Por eso que nosotros tenemos que entender, ejemplo, cuál es tu propósito aquí en la tierra, en base a tu identidad como hombre aquí en la tierra. Por eso que Dios te diseñó. Dios, dice la Biblia, que Dios no predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía cuál iba a ser tu nombre, ya Dios sabía qué tipo de color de piel ibas a tener, Dios sabía en qué nacionalidad del planeta tú ibas a estar, en qué país, en qué nación, bajo qué cultura tú te ibas a levantar o desarrollar en tu vida intelectual o en tu vida física. Dios lo sabía de antemano. Entonces Dios a cada persona le dio una identidad diferente, una identidad propia, una identidad que se mantiene en base a cómo tú puedas desempeñarte aquí en la vida. Por eso que cuando nosotros hablamos de identidad, la identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad o de una persona. Son los rasgos físicos o las cualidades que desempeña o que pueden diferenciar de una persona de la otra. Una persona no puede pensar como otro piensa. Una persona quizá puede hacer lo que otros hacen, pero muchas veces el resultado es diferente, porque la persona tiene una identidad que es personal, diferente a los demás. Y hoy en día vemos una generación que lamentablemente quiere imitar a los demás. Si hablamos un poco sobre el género o hablamos sobre la música, muchos quieren cantar como otros cantan, muchos quieren imitar a otros, muchos quieren caminar como otros caminan, muchos quieren hablar como otros hablan, muchos quieren hacer tantas cosas como otros lo hacen y muchas veces
el resultado no es como ellos esperaban, porque el resultado viene siendo algo diferente. Porque cada persona tiene sus rasgos, su característica, y cada persona tiene su gracia individual. Hay personas que son graciosas y hay personas que cuando tienen esa gracia o ese carisma, aleluya, esa persona, por su propia personalidad, esa persona puede en la vida desempeñar o tener éxito en lo que esa persona se propone. Pero muchas veces hay personas que quieren imitar a esa persona que tiene esa gracia. Y al final el resultado es diferente. Mayormente las personas terminan frustradas porque dicen, wow, pero yo no lo hice como fulano, no lo hice como sutano, como perecejo, como sutanejo. Porque tu identidad es diferente. Tu identidad es tu identidad que puede diferenciarte de los demás. Pero hay personas que no tienen una identidad clara, que Dios tiene que venir y Dios tiene que tratar con el hombre, decirle, tú tienes una identidad. No puedes apararte, gloria a Dios, en una identidad diferente. Tú no puedes imitar una identidad. Tú no puedes usurpar una identidad diferente. Porque todo el mundo hoy en día quiere ser como todo el mundo. Todo el mundo quiere cantar como todo el mundo. Todo el mundo quiere hacer tantas cosas como lo hace todo el mundo. Y lamentablemente al final la gente termina frustrada porque las cosas lamentablemente no le salen como las otras personas le salieron. Y hay personas que tienen grande éxito porque tienen su talento, tienen sus rasgos, tienen sus estrategias, tienen sus herramientas, que las cuales esa persona les resulta lo que hace en base a su identidad. Pero hay personas que lamentablemente quieren hacerlo como otros lo hacen y lamentablemente no les sale como ellos esperan. ¿Por qué? Porque tu identidad es tu identidad. Y dice aquí que la identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo, la nacionalidad. Esa es la prueba de la existencia de una persona como parte de una sociedad o como un individuo que forma parte de todo. Es decir, que todas las personas tienen un nombre diferente, tienen rasgos diferentes, tienen, el sexo es diferente, su fecha de nacimiento es diferente, su nacionalidad es diferente. Nosotros hoy en día conocemos, y más en este país, Estados Unidos, que conocemos nuestra identidad a través de un ID. El ID es la información del ser humano que lo caracteriza o lo puede diferenciar de los demás. En el ID dice la fecha de nacimiento, el tipo de sangre, el tipo de sexo de la persona, la nacionalidad, en qué estado vive, y todo eso desempeña tu identidad, impresa en ese ID. En otros países, como podemos decir en Santo Domingo, en República Dominicana, nosotros conocemos como la cédula de identidad electoral, que ahí la gente conoce su nombre, conoce su nacionalidad, su apellido, conoce su sexo y conoce su tipo de sangre. Todos nosotros conocemos ese conocimiento en base a lo que es la identidad. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la gente quiere imitar a otras personas sabiendo que esa persona tiene su propia identidad? Tú tienes que entender que tu identidad es tu identidad. Tú no puedes imitar otra identidad. Tú no puedes usurpar otra identidad porque a fulano le salió bien lo que hizo. No quiere decir que a ti también te va a salir igual o va a tener el mismo resultado, porque la identidad es lo que desempeña lo que tú puedes hacer en base a lo que tú entiendes, en base a lo que tú puedes comprender, para que la vida y para que tu entorno te pueda conocer por lo que tú eres. La gente te va a conocer por quién tú eres. Muchas veces nosotros queremos imitar como otros lo hacen, pero el reconocimiento va a ser en aquellas personas que lo hizo en base a su propia identidad. La gente no va a reconocerte, lo que te va a ver a ti como una copia, como un imitador, como esas personas que son imitadores, esas personas que imitan lo que otros hacen, y malos comediantes, gloria a Dios, que imitan mayormente la actuación o el lenguaje o la lengua o el idioma, o podemos decir la jerga, el lenguaje, pero son imitadores, no son personas originales en cual lo hacen. El reconocimiento va para aquellas personas que sí entienden cuál es su identidad.
Ahora, cuando yo te hablo de la identidad que Dios te da, cuál identidad donde Dios te llama, Dios te escoge, Dios te cambia, te transforma, Dios te liberta, pero Dios te da un nombre en cual Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios te entabló con ese nombre. Hasta tal punto que la Biblia dice que cuando nosotros partáramos de esta tierra, nuestro nombre va a ser cambiado por un nombre que no conocemos. Porque tu personalidad es lo que te diferencia de los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora tú me vas a preguntar a mí, en la palabra que tú leíste, en cómo podemos relacionarnos en nuestra identidad. Bueno, dice la Biblia que Jesús fue llevado al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás. Jesús fue llevado al desierto como hombre, no como Dios. Porque si Jesús se revela a Satanás como Dios, lamentablemente es imposible que Satanás pueda vencer, porque es Dios. Por ejemplo, la misma Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Jesús tenía que ser probado o tentado como hombre aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué Jesús fue tentado como hombre? Para darnos a entender a nosotros que aún en medio de nuestras debilidades, aún en medio de nuestras situaciones, nosotros podemos vencer las tentaciones como hombre. Porque como Dios, como Dios, Jesucristo es vencedor. Entonces, como hombre encarnado en un cuerpo humano, en un cuerpo de carne y hueso, Él tenía que ser tentado por Satanás. Y la Biblia dice que Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches. Es obvio que en un momento determinado, Jesús le iba a dar hambre. Satanás aprovecha este momento de debilidad donde se muestra y se revela a Jesús para hacerlo tentar en base a su condición como hombre y a su condición que en ese momento tenía hambre. Entonces, ¿cómo podemos relacionar la identidad en ese momento? Vamos a ver ahora. Satanás quería confundir la identidad de Jesús. Satanás quería desvirtuar la identidad de Jesús como Dios aquí en la tierra. Por eso que Él le propuso, tú me entiendes, que lo adorase. Él le propuso, aleluya, que se rindiese a sus pies. Porque Él quería desvirtuar o confundir la identidad, como hoy en día Satanás ha confundido la identidad de muchas personas hoy en día que no se conocen, no saben quiénes son. Entonces nosotros tenemos que entender a esa persona y decirle, oye, tú tienes un nombre. Tú eres una persona que tiene identidad, que tiene rasgo, que tiene talento, que tiene dones, gloria a Dios, que tienes la autoridad, el poder, gloria a Dios, donde Dios ha determinado que el hombre sea una autoridad aquí en la tierra. Entonces Satanás, como conoce, él quiere confundir la identidad. Por eso hoy en día vemos tantas cosas que están surgiendo en estos tiempos. Gente que lamentablemente, aleluya, siendo hombre, hoy en día dicen que son mujeres. ¿Por qué? Porque lamentablemente Satanás ha confundido su identidad como hombre. La Biblia dice en el libro de Génesis que dice que hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, que Dios hizo un hombre y Dios hizo una mujer. Gloria a Dios. Entonces Dios puso dos identidades diferentes. El sexo masculino, el sexo femenino, para diferenciar la identidad de cada cual. Ahora, esa identidad se unen en sí para proclamar el nombre del Creador, el hombre que le dio la vida, el hombre que lo formó aún de la tierra y respiró aliento de vida en base a su identidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos hoy en día cómo gente está siendo lamentablemente confundida, gente que lamentablemente no saben quiénes son. Entonces, cuando yo te hablo de una identidad como Dios, en una identidad espiritual, es que Satanás pueda conocerte quién tú eres en el mundo espiritual. Hay personas que pueden conocerte en el mundo físico, pero lamentablemente nadie te conoce en el mundo espiritual. Hay personas que quizás son talentosas, cantan bonito, son adoradores, son grandes predicadores, pero no lo conocen en el mundo espiritual, no lo conocen en el mundo, gloria a Dios, eclesiástico. Entonces, lamentablemente, si tú no tienes identidad, ¿cómo tú puedes usar la autoridad de Dios para echar fuera a Satanás, para echar fuera a los demonios? Y vemos cómo Satanás ha confundido
la identidad de los hombres hoy en día. Y vemos tantas cosas que están surgiendo, cosas inmorales que lamentablemente están afectando aún nuestros hijos, aún en nuestra vida personal, que muchas veces nosotros ni conocemos quién soy, hablo para dónde voy, para dónde me voy a dirigir, porque la gente no tiene una identidad clara. Si tú tienes una identidad, tú sabes quién tú eres. Tú sabes cómo te llaman. La gente te conoce por tu nombre. La gente te conoce por lo que tú eres, por lo que tú haces, por quién tú eres. La gente te conoce por tus éxitos, por tus logros, por la forma como tú hablas, como tú caminas. La gente te diferencia de una forma o de la otra. Puede haber 1000 gente que estén haciendo lo mismo y a esa misma persona la van a diferenciar, aleluya, por su identidad. Puede ser que muchas personas hagan la misma cosa, pero cada quien lo hace diferente. Entonces en esta palabra tú tienes que ser, aleluya, como Dios te diseñó. Tú no puedes hacerlo como hacen los demás. Como lo hacen los demás, lamentablemente quizás no va a funcionarte. Quizás no va a llegar a llenar las expectativas que otras personas están esperando, porque tu identidad lamentablemente es de otro. Entonces, si tú tienes una identidad usurpada, lamentablemente la gente no va a reconocer tus logros. ¿Por qué? Porque está viendo de ti una copia de otro. Entonces Dios no te llamó a ti para ser una copia. Dios te llamó a ti para ser original. Dios te llamó, te diseñó, te formó, te escogió, te eligió y te dio un nombre para ser diferente entre los demás. Dios estableció propósitos contigo para hacer cosas grandes dentro de una familia, dentro de una comunidad, dentro de una sociedad. Dios te llamó. Por eso que Satanás quería confundir la identidad de Jesús como hombre y quería llevarlo al nivel de que Jesús lo adorase, de que Jesús lamentablemente cumpliera el cometido o la petición de Satanás. Oye, Satanás quería que Jesús lo complaciera, pero como Jesús tenía un norte a seguir, como Jesús sabía quién fue que lo llamó, como Jesús sabía a dónde iba, gloria a Dios, y qué cosas tenían que pasar, él sabía, aleluya, que tenía que dirigirse, porque él fue a cumplir un plan, un propósito de su Padre aquí en la tierra, de morir por la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuáles son los tipos de identidad? Bueno, hay identidad cultural, identidad política, identidad religiosa, identidad vocacional, identidad intelectual, identidad de género. Hay distintos tipos de identidad que nosotros podemos conocer. Entonces la gente tiene que entender que tú tienes una identidad por la cual tú tienes que permanecer en base a esa identidad. No sea como fulano, no sea como sutanejo. Tú tienes que entender que tu identidad fue formada en el cielo y fue atribuida aquí en la tierra y se te fue entregada a ti para que tú puedas desempeñar un propósito aquí en la tierra. Por eso que vemos tanta gente que lamentablemente están frustradas. Personas que lamentablemente cuando emprenden hacer algo, lamentablemente no llegan, no impactan, no causan las expectativas que la gente espera. ¿Por qué? Porque lo está haciendo como otros lo hacen, está caminando como otros caminan, está hablando como otros hablan, y lamentablemente la gente no te va a ver a ti como en realidad tú quieres que la gente te mire. Entonces, si Dios te dio una personalidad, si tú naciste de tu padre y de tu madre, desde el vientre, Dios te dio una identidad propia. Dios hizo un hombre y Dios hizo una mujer para que ambos desempeñaran su identidad propia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que hoy en día vemos personas que lamentablemente, gloria a Dios, cuando tú lo miras a ellos, tú lo estás viendo otra persona. ¿Por qué? Porque ellos entienden que haciéndolo como otros hacen les resulta mejor, y lamentablemente no es así. Aleluya. Todo el mundo llega por su esfuerzo, todo el mundo llega por sí mismo, todo el mundo llega a realizar las cosas en base a cómo la persona es, en base a la persona, a su identidad propia, cómo la gente se maneja, cómo la gente pueda desempeñar algo en la vida en base a su vida, gloria a Dios, a su identidad, a su vida intelectual, a su vida de preparación. Hay personas que se preparan, entonces hay personas que quieren imitar a la persona que se preparó y no tienen una preparación en base a lo que otros prepararon. Entonces lamentablemente, si tú no te preparas, lamentablemente no vas a lograr. Entonces Dios a ti ha desempeñado una identidad. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5,
versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, que si nosotros somos nueva criatura, aleluya, Dios te formó para que tú desempeñes tu propia identidad. Tú no puedes tener la misma vida de antes, tú no puedes caminar como caminaba antes, tú no puedes expresarte, hablarte, tú no puedes tener el mismo vocablo, el mismo idioma como antes, no, porque lamentablemente el idioma o la forma que tú tenías en el mundo, lamentablemente no va a compaginar con la vida nueva que el Señor te entrega en estos tiempos. Por eso que dice el apóstol Pablo, despojémonos del viejo hombre, en cual está, aleluya, difundido en la carne. Entonces Dios ha dotado en el hombre una vida espiritual. El hombre tiene dos naturalezas, una naturaleza carnal, que es la que nosotros vestimos, bañamos, pero también el hombre tiene una naturaleza espiritual, que la naturaleza es la que el hombre tiene que fortalecer. Entonces, ¿por qué Jesús ayunó? ¿Por qué Jesús duró 40 días y 40 noches? Jesús no tenía necesidad de ayunar, porque era el mismo Dios encarnado en un cuerpo, un hombre, encarnado en un cuerpo humano, pero Él nos estaba dando la enseñanza que nosotros, a través del ayuno, nosotros podemos vencer las tentaciones. Yo digo que la gente tiene que entender esto, que el ayuno es para tú fortalecer la vida espiritual. Hay personas que dicen, no, porque cuando yo ayuno por un empleo, sí, es excelente, gloria a Dios, y si lo conseguiste, amén. Pero el propósito del ayuno y la oración es fortalecer la vida espiritual de un hombre y la vida espiritual de una mujer. Así que yo quiero que tú entiendas esto en base a tu identidad. La identidad que tú tienes propia es tuya. Tú tienes que creer quién tú eres. Tú tienes que entender, aleluya, que tú tienes que vivir en base a esa identidad. Dios te llama. Dios te está llamando a que te levantes, a que te puedas creer quién tú eres en Dios. ¿A qué Dios te está llamando? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo? Todos nosotros tenemos algo que nos puede diferenciar de los demás. Todos nosotros, nuestro nombre, el nombre que tú tienes no es igual que tienen los demás. Y quizá hay otras personas que tienen el mismo nombre que tú, pero todos tienen un rasgo diferente. Todos tienen una personalidad diferente, un carácter diferente, una personalidad diferente. Entonces tú tienes que valerte de tu propia identidad. No imites a fulano, no seas como mengano, no seas como sutanejo. Porque al fin y al cabo nadie te va a ver, gloria a Dios, como una persona original, sino como un imitador. Y Dios no te ha llamado a imitar, Dios te ha llamado a hacer las cosas originalmente. Gloria a Dios. Dios te ha llamado a que tú puedas, ejemplo, demostrar o visualizar a otros cómo tú lo lograste, cómo tú desempeñaste. Entonces, si Jesús fue tentado por Satanás, donde Satanás quería confundir la identidad y quería quizá desvirtuar la nacionalidad de Dios, aleluya, en la tierra, encarnado en un hombre, para complacer a Satanás, pero lamentablemente no fue así. Porque Jesús mismo, con la misma palabra que Satanás lo incitaba, la misma palabra él usaba para poder repelar a Satanás. Donde Jesús le decía, no tentarás al Señor tu Dios. Tú simplemente eres un niño demandado. Entonces tú tienes que verte como un instrumento, como un canal que Dios quiere usar para Dios manifestar su gloria. Para Dios usarte. Para que otros vean a Cristo a través de ti, a través de tu personalidad. No quieras imitar a aquellos, no quieras ser como aquellos, ser tú en tu personalidad. Tu personalidad es lo que te va a llevar lejos, es lo que te va a proyectar, es lo que te va a llevar al éxito, es lo que te va a llevar a lugares imaginados, a lugares que tú nunca soñaste. ¿Por qué? Porque la gente y porque Dios te va a llevar a lugares que tú nunca pensaste.
Entonces quiero dejarte con esta palabra, identidad. ¿Cuál es tu identidad? Pregúntate a ti mismo, ¿cuál es mi identidad? Yo conozco cuál es mi identidad como hombre, como padre de familia, como hijo de Dios. Yo conozco mi identidad y yo quiero que tú conozcas cuál es tu identidad como hombre. Wow, cómo Satanás ha confundido la identidad de muchas personas que se creen lo que no son, que quieren hacer algo que no pueden hacer, que quieren lograr, gloria a Dios, de la forma como otros lo hacen. Lamentablemente estamos viendo un mundo que lamentablemente está rumbo a la destrucción. Y Dios ha tenido misericordia con el hombre, ha tenido misericordia contigo, amigo que me escuchas. Yo espero que este programa Dios lo use para ministrar, para bendecir vidas, para que muchos sean impactados a través de la identidad de esta palabra. Jesucristo venció hasta el punto que llegó a la cruz y pudo vencer. Pero el tercer día resucitó y hoy en día está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Porque tú tienes una identidad que desempeñar. Una vez más te lo repito, no seas como los demás, no seas como tu amigo, como tu hermano, como... No. Tú puedes imitar el ejemplo, pero no imitar su personalidad. No te conviertas en un imitador, conviértete en alguien que es original. Dios creó al hombre y lo creó original. Dios es Dios y Dios quiere hacer cosas extraordinarias en tu vida. Así que Dios te bendiga y una vez más te pido y te invito que te suscribas a nuestro canal, a Tiempo de Salvación TV, un canal de bendición para la familia. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, ora por este ministerio, ayúdanos a seguir adelante y quiero dejarte y decirte que Dios te ama y que tú eres importante para Dios. Así que te invito a que tú puedas compartir este programa para que otros sean bendecidos a través de esta palabra. Así que Dios te bendiga y nos veremos en una entrega más de Tiempos de Salvación TV. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.